Listo. Bueno, hoy es 19 de mayo del 2024 a las 13:36:15. Hoy iniciamos una reunión para ponernos de acuerdo con las organizaciones que estén interesadas en ser parte de una audiencia pública que se está programando en el Congreso. Entonces, en este caso, Sebastián Pavón nos va a comentar en qué va, qué tiene planeado. Y bueno, aquí los demás participantes que quieran plantear sobre esta iniciativa, pues ahorita estamos dentro de los eventos de este año. Este es uno de los eventos que se está planeando. Entonces te escuchamos, Sebastián. Gracias. Dale, Sebastián, te escuchamos. A ver, en un momento que estoy aceptando los demás. Bueno, vamos a aclarar unos detalles mientras le damos un poquito de espera a otros compañeros. A ver, a través de todo este tiempo se han venido manejando algunos grupos que han venido de diferentes ángulos, ¿no? Hay gente de oposición, hay gente que está en todos los temas, algunos en temas contra Petro, otros a favor de Petro. Pero entonces eso no es el tema que nos corresponde a nosotros en este espacio, ¿sí? El enlace se compartió en todos los grupos porque vamos dentro de lo que es la participación ciudadana, algo que nos compete a todos los colombianos independientemente de la corriente social, política, bueno, no sé yo, como lo quieran llamar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no somos ni izquierda ni derecha, somos solamente ciudadanos que queremos que las cosas se desarrollen de la mejor manera y que sean eh, eh, en un desarrollo, en un libre desarrollo para la misma prosperidad del país. Entonces, este espacio como tal es para hacerles una invitación a las organizaciones sociales, colectivos, miembros de la sociedad civil que quieran participar en una audiencia pública en el Congreso. A ver, nosotros como organizaciones a nivel nacional, somos una asociación, llamamos Movimiento Social Primera Línea Colombia, han abierto unos espacios mediante otras organizaciones territoriales que hemos registrado ante Cámara de Comercio en diversos departamentos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y lo que veníamos planteando y logramos que nos abrieran un campo en el Congreso para poder llevar allí todas esas voces, peticiones de organizaciones que no tienen espacio, los que ya tienen espacios, amigos políticos que los están escuchando y que trabajan con ellos, pues yo creo que pues ya prácticamente tienen un avance, pero el objetivo de nosotros es que aquí se tienen las voces de muchas organizaciones que no son escuchadas, que no son tenidas en cuenta y porque no están dentro de la rosca, como le llamamos nosotros, de ninguna de las arcas políticas como tal. En vista de eso, creamos unos documentos en el cual se articulan qué organizaciones van a estar, quiénes van a ser los ponentes. Ante eso nos delegaron una UTL con la cual estamos organizando esta audiencia pública. Para eso nos hicieron unas exigencias, que son tener unas propuesas y unas directrices que nos permitan poder invitar los diferentes ministerios, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el de Agricultura, el de Víctimas, teniendo en cuenta que es una problemática global en el ámbito pues, de las poblaciones. ¿Cierto? Entonces, en vista de eso, ¿qué es lo que estamos buscando? No solamente va a ser una audiencia pública donde van a ir las personas y van a dar su discurso y entonces ya posterior a esto, pues se van a sus casas. Entonces se van a sus casas y pare de contar, no avanzamos con eso. Se han bajado, bajar la mano. Regálame un segundo, ya te doy la palabra. ¿Qué es lo que buscamos? Que no sea solamente un espacio en el Congreso, sino que por coordinadores departamentales se crearon unas mesas de participación ciudadana, ¿sí? Y otras municipales. Bueno, le doy la palabra al señor Fernando. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Es por lo siguiente.
Senado, una experiencia en sí, presentamos un grupo de cultivadores artesanos de Iquique, una propuesta que hubiera sido un provisorio para el desarrollo del país y obviamente, como todo, después de la exposición de las bondades de realizar las hojas de fique, estoy poniendo simplemente hasta la fecha no se ha desarrollado en el país una agroindustria suficientemente útil para todos los cultivadores y artesanos de este producto. El fique, la cabuya, pues, donde apenas se aprovecha el 4% del material vegetal y el 96% se deja en los campos, se desecha en los campos. Algunos campesinos utilizan, etcétera, pero no se trata de hablar sobre el fique, porque mi interés realmente es la parte educativa. Yo les hice llegar a, creo que Andrés recibió al grupo un manifiesto para un mundo mejor, desarrollado ya a mediados de los 80. Y llevo 40 años pretendiendo de que se produzca una educación, un saber supremamente fundamental para liberar el país de los desastres de las actitudes. Ya 200 años han bloqueado el progreso y el desarrollo. Esta educación, esta formación hace referencia a la capital humano, que es la vida, aquí sin meternos en el ámbito biológico, sino simplemente desde el punto de vista científico. La propuesta es introducir, y además en la ley está ahí en el manifiesto, la ley que protege o que induce la producción de conocimiento denominado la psicobioética. ¿Qué es la psicobioética? Pues es algo que me gustaría ahora, si se presenta la oportunidad de presentarnos en el Congreso, presentárselo. Si ustedes tienen dudas, por mucho gusto para presentárselo a ustedes, pero sobre todo a los legisladores, que es lo más importante. Pues yo digo, ya que lo lean el proyecto de ley y obviamente entonces me gustaría participar en la exposición de eso cuando sea el momento. Esto era todo lo que quería decir porque mi punto, mi tema es la educación. Y he dado a la educación la propuesta que he respondido, lo que es muy interesante y que lo siga promoviendo en las universidades, etcétera. Y estoy precisamente en ese punto. Así que, amable, muchas gracias. No necesito más tiempo. Gracias. Bueno, ya te doy la palabra, Andrés. Bueno, sobre ese tema, esos son los puntos importantes, porque son propuestas que tienen un peso y que benefician a las poblaciones de los mismos territorios, teniendo en cuenta de que donde se tiene que debe empezar a trabajar es desde los territorios. A ver, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego les dejamos el número para que podamos ponernos en contacto, podamos enviarles el post para que se inscriban y podamos tener un acceso directo a ustedes, donde podamos tocar cómo se va a manejar. Porque esto, después de la audiencia pública, pero también con la audiencia pública, se están generando unas mesas de trabajo departamental y unas municipales. Perdón. ¿Por no me está? Entonces se están creando esas mesas de participación para luego organizarnos con todo, con los gobernadores, alcaldes y concejales. Para esto hay unas directrices que se delegan directamente desde el Congreso. Yo entiendo que muchos de ustedes están en diversos procesos donde en el Congreso los cogen de aquí para allá, de allá para acá, pero no
les dan esa oportunidad, pero no dan esa oportunidad de participación. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Generar ese pliego de sugerencias, de participación, y que ese contexto sea llevado allí, tenga unos ponentes, unos responsables para ese espacio, y asimismo se citen los ministerios. Están prestos a ese espacio, pero sí necesitan tener ellos unas propuestas, algo ya escrito para ellos poder asistir. Anteriormente habíamos hecho una sugerencia, pero no asistieron porque no estaban muy claros, no habían unas propuestas, y se empezaron a tocar unos temas que no tenían nada que ver, temas de oposición, quejas, reclamos, muy salidos del contexto del objetivo. Ahora lo organizamos mucho mejor. Nos vamos con la audiencia pública, se dejan allí todos los parámetros que se van a establecer y se empiezan a trabajar desde los diversos territorios con los representantes y con los mismos gobernadores y alcaldes. Ya para eso, pues bueno, ya nos organizamos por departamentos. Allí ya empezamos a conectar con qué congresistas vamos a trabajar sobre ese territorio para poder ir avanzando sobre esos espacios. Creo que Alexis tiene la mano levantada y antes. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, frente a este tema y un poco planteando lo que veo que están escribiendo de cuál es el objetivo de la audiencia y lo que planteaba esa Flandhofer, si no me equivoco que se pronuncia así. Aquí, frente a lo que vamos a hacer con respecto a una audiencia pública en el Congreso, eso en sí mismo es un reto de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un reto de representatividad. Es decir, vamos a hacer abierta la convocatoria a quienes pueden estar interesados, digamos que dentro del alcance de comunicación que tenemos, y como podemos ver, digamos que eventualmente, pues no hemos llegado todavía a cientos, pues hablando de hacer una convocatoria, claro que se envió muy rápido la invitación, pero con lo poco, mucho que se tenga en este momento, pues hay que, digamos, partir de estos pequeños ejercicios para luego ver cómo se puede hacer a gran escala. Dentro del fondo de lo que se está planteando es reformar la ley de participación ciudadana, incluso dentro de la Constitución. Me parece que teniendo en cuenta que no es parte de este, digamos, bueno, en un principio no está considerado en la audiencia y también como se ha considerado hasta el momento, llegar de entrada a abrir el espacio planteando cambios tan profundamente de fondo, va a ser un poco complejo porque pues es posible que hasta cierren la puerta en un principio, ¿no? Pero la idea, digamos, en este caso es que pues nos pongamos de acuerdo para escalarlo, que se va a hacer. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dirigirnos en el poder legislativo, es decir, donde se cimientan supuestamente las leyes. Ahora, la manera, por ejemplo, de participar ciudadanamente, si nosotros quisiéramos presentar un proyecto de ley, la ley nos dice que tenemos que recoger el 5% del censo electoral y si lo queremos derogar, el 10%. De hecho, yo hice el ejercicio, una petición pues bastante personal, pues además de que hay otras que sí son de interés más general, y respondió el presidente del Senado, recoja el 5% de las firmas, o sea, ellos se fueron a la ley. Entonces, digamos que de entrada, lo que sí quisiera invitar con esto es a que eh, definamos qué queremos presentar. Por ejemplo, en el caso de GESA, hay una persona que tiene un proyecto educativo, listo. La petición es, esto concretamente necesitamos alinearlo con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, y aquí es un poco el tema de lo que hablaba con Sebastián, le dijo a GESA, no, siga haciéndolo. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Un tema de participación. Tenemos que ver cuáles son las funciones del ministerio constitucionales y legales, incluso los ministros, y las peticiones hay que redactarlas de una manera mucho más, digamos, legalmente conscientes, que incluso cuando tú citas las funciones, por ejemplo, en el caso de lo que hablaba con Sebastián, que eso no lo vamos a hacer todavía, por lo menos en esta audiencia, y es citar, vea, las funciones del ministerio son estos, y esta petición, esta propuesta está enlazada con su función, esta petición está fundamentada en estos derechos humanos y constitucionales, o sea, son principios fundamentales porque ese formato sirve para luego poner una tutela e incluso citar las funciones del ministerio o del cargo
sirve para después denunciar por prevaricato. ¿Por qué? Porque el prevaricato por omisión tiene que ver con denegar, rehusar, omitir o denegar. Denegar, omitir, rehusar y bueno, se me olvidó el otro. Pero bueno, el caso es que si lo cimentamos de esa manera las peticiones, no lo estamos pensando en este momento, pero eso es una manera para que podamos lograr esos cambios de fondo. Entonces, por el momento, no sé cuánto espacio te han dicho que se va a brindar, Sebastián, para la audiencia. Escuchemos las peticiones y pues tratemos de unirnos, ¿no? Eso es lo que tenía que por decir por el momento. Alex se había conectado. Alexis, prende el micrófono, Alexis, por favor. Está apagado. O si no, el que sigue, ¿no, Luisa Sebastián? Fernanda. Luisa Fernanda está con mano levantada. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Luisa Fernanda Barros. Hago parte de dos organizaciones de discapacidad. Me enteré por las listas de distribución de este movimiento y bueno, estamos interesados en dos cosas. Uno, precisamente en cambiar, modificar la ley de participación, porque uno trata de dirigirse como organización, incluso como persona natural, al Congreso, a las instituciones, incluso a las IAS, y uno tiene siempre que pasar por el famoso formulario de acceso de la organización, que no brinda una copia, que brinda solamente un número, que cuando responde solamente tiene un número y no tiene uno cómo saber de qué era esa, al no ser que uno lleve un seguimiento pues por libros y todo de tal queja, tal número y de tal institución. Entonces digamos que la participación de las personas en ese momento no se está teniendo en cuenta. Llevamos varios proyectos de ley, peticiones, sobre todo sobre el protocolo facultativo para la Convención de Derechos de Discapacidad, y ya van 3 gobiernos y no ha pasado absolutamente nada por derecho de petición, por tutela, por todo lo que se puedan imaginar. Entonces sí necesitamos como que se evidencie la necesidad de que los funcionarios públicos contesten y no bloqueen los correos electrónicos, porque ahora están pasando que uno les manda, por decir algo, busca en el DAPRE el correo electrónico del funcionario y al siguiente correo lo bloquean. Su correo está bloqueado según las normas Microsoft de la institución. Entonces eso es lo que esperamos uniéndonos a ustedes. Un abrazo, gracias. Ximena. Alex. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi concepto, yo creo que para los que de pronto no tienen como una clara idea de lo que significa esa audiencia popular, para mí personalmente creo que debemos aprovecharla porque este espacio, más que para ir a exigir y a quejarnos, es como para ir a proponer esas ideas, esos proyectos que tenemos y que no hemos podido desarrollar, con los cuales nosotros podemos darle vida a lo que de pronto esas falencias que se están viviendo en nuestros sectores. Pienso que no debemos o no es viable llegar a una audiencia popular con quejas, pues pienso que para eso está la alcaldía, la procuraduría, bueno, todas esas entidades. Este es un espacio en donde nos están dando lugar para poder nosotros llevar o proyectar esas ideas que hay y que no se han podido desarrollar porque no hemos podido ser escuchados. Pienso que a través de esto se van a crear unas mesas de diálogo en donde vamos a poder desde allí darle prioridad a esas falencias que no han sido atendidas y que tal vez con ese trabajo puedan ser atendidas. Entonces yo los invito a que este espacio lo tomemos como algo de proyectar, de realizar, de desarrollar, de llevar, más no de quejarnos, porque pues para quejas le cuento que tengo 1000, ¿cierto? Necesitamos soluciones
Y la única solución en este momento es desarrollar proyectos que beneficien a nuestra sociedad. ¿Vale? Entonces, pues, número uno, los invito a que no nos desviemos del tema y que nos enfoquemos un poquito en los proyectos, en lo que vamos a hablar allá, en lo que se va a desarrollar, en lo que tenemos en mente para poder compartir con otras personas y que esa gente diga, esta gente tiene ideas importantes, vamos a apoyarlos y que se implanten mesas de diálogo. Ya estando adentro y ahí para allá, podemos lograr muchísimas cosas. Carlos César Castillo. Gracias y buenas tardes. Yo fui el que pregunté cuál era el criterio metodológico, cuál era el tiempo respetuoso de eso. Bueno, consideración. Yo creo ya, mire, ¿Se escucha algo en el Carlos fondo? César Santiago. Sí, Sebastián, que se te escucha ahí al fondo. Sebastián, yo creo que el tema de participación es un país que ha avanzado. Es un país que ha avanzado porque cuando tomamos el artículo segundo de la Constitución, nos da el derecho a participar en las decisiones que practican en las diferentes dimensiones. Eso me lo da la Constitución. Es un tema de actitud, porque uno de los derechos fundamentales, el artículo 38, me dice que los derechos de libre asociación. En el artículo 11 al 40 están los derechos fundamentales. Y ahí en adelante lo que está. Es un tema de que revisemos si Colombia tiene más habitantes que ciudadanos. Yo se lo digo con la mayor honestidad. Ahora, en democracia se exige, en democracia se lucha, en democracia se conquista. La ley 1457 de 2015, creo que ese es el mecanismo de participación. Es claro un mecanismo para incidir. Y lo dice, incluso tú tienes cabildos abiertos para que tienes iniciativa ciudadana para que presenten, te dicen cómo hacer. Es más, hay un documento en la web que dice ABC. Todos los ministerios hoy tienen una oferta institucional. Miren, yo estoy en el canal de Tiki y acabo de constituir en 5 meses la Comisión de Acción Ciudadana de Tiki. ¿Y qué estoy exigiendo? ¿Qué estamos exigiendo? Que se cumpla el artículo 339 de la Constitución, el nivel más alto de participación que nos ha dado. Habla de los consejos territoriales de planeación. Ese es el instrumento que orienta la gestión del desarrollo de una entidad territorial. Cuando se cruza con el instrumento de ordenamiento del territorio, ahí está la ley de organización. Los espacios están, el tema es que nosotros cómo los asumimos. Yo particularmente no tengo relacionamiento ni con senadores ni con representantes, ni con concejales ni con alcaldes. Voy como ciudadano y le hago un exigencia del derecho. It's 14 hours. Acabo de venir de Bogotá, de cumplir una agenda del 12 y les puedo compartir la iniciativa de lanzamiento a quienes estamos invitando hoy para que vayan al canal de Tiki, al territorio a comenzar. Es un tema de actitud. Nosotros tenemos tipos, niveles y mecanismos de participación. Tenemos las herramientas. Miremos. Yo creo que hay que mirar no quiero decir con esto que lo que tenemos en materia de participación no. Se demanda la voluntad política de quienes administran las entidades territoriales, porque en nuestros territorios hay modelos administrativos rurales. Y para nosotros, que tenemos déficit democrático y precariedad en nuestras instituciones públicas, nosotros se nos dificulta incidir en los procesos de evolución.
yo sí quiero invitarlo. A mí también me llegó ese WhatsApp por un chat que me compartió un amigo de municipio, del área de influencia del canal del dije, yo voy a entrar para ver. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el objetivo de la audiencia? Por eso yo pregunto, ¿cuál es el criterio metodológico que vamos a ver? Yo oigo de que hay más coordinadores departamentales en materia de participación. Ahí hay unos niveles de participación. Busquémoslos en salud, busquémoslos en educación, busquémoslos en materia comunitaria y los encontraremos. ¿Qué es un consejo territorial de expansión? Ahí está en la desarrollo de la con prudencia, con mesura. Yo me voy a mantener en el grupo, pero sí creo que tener una línea base y definir claramente porque ahí está toda la oferta institucional. Uno puede bajarla, uno puede abrir espacios de diálogo político, uno puede discutir. Ahí se está hablando, ahí se habla de paz total. En el gobierno de Santos se hablaba de paz territorial. El diálogo político en el territorio, desde dónde lo podemos escuchar, sino desde las mismas organizaciones de la sociedad civil con las cuales tenemos un relacionamiento cotidiano de país. Bueno, es decir, terminamos bien, afinémosle la punta al lápiz, porque cuando el lápiz tiene la punta fina, la letra sale más bonita. La democracia, los desafíos y los retos que hoy nos interpelan a los ciudadanos son grandísimos. Y yo sí tengo postura en términos políticos. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo soy demócrata. Yo voy con la democracia, con aquellos que respetan derechos y identidades. 64 años, desde los 14, estoy luchando para esa posición. Aquí no es con divinidades, aquí es con postura. Y yo se lo digo, guste o no guste, pero ese Carlos Castillo de Cartagena y de la Administración de Islandia, de la Acción Ciudadana, y atrás. Luisa y Andrés, o Andrés y Luisa. Luisa, ¿vas a hablar o...? Se me quedó la mano levantada, disculpen. Ah, ok. Bueno, frente a este tema, yo estoy muy de acuerdo con Jimena. Hay que llegar con propuestas. Digamos que en este caso, no sé, Jimena, tú hasta qué parte has visto las propuestas que hay. Esas propuestas se han ignorado. Y pues finalmente, porque muchas de las propuestas son cambios de fondo. Yo quiero tocar lo que habló Carlos y pienso que Carlos no ha filosofado, y llamémoslo, no ha hecho elaciones sobre lo que implica la participación ciudadana. De hecho, hay un grupo con un ciudadano de España que se plantea, pues él es un poco más radical, ¿no? De pasar de una democracia representativa a una participativa. En teoría, diseñando tecnología y la ciencia afinándola más, eso se puede lograr un poco más, pero al final termina siendo complejo. Hay que tener algún grado de representatividad. Un ejemplo, todos los colombianos no vamos a poder hablar al tiempo al Congreso. Entonces, sí hay que tener métodos para tener esquemas de representatividad. El punto con esto es que realmente en la mesa hay muchos cambios de fondo. Entonces, por ejemplo, con lo que planteaba Carlos, hay que tener en cuenta, Carlos, una ley que se creó hace 10 años. La ciencia y la tecnología en 10 años ha cambiado de una manera inimaginable. Incluso en este caso, por ejemplo, yo he ido al Congreso y yo ahí tengo en un documento que tengo grabado con personas de la UTL, de algunos congresistas. Por ejemplo, nosotros necesitamos crear como el Twitter de las leyes, pero que tenga efecto legal. Un ejemplo, la ley de participación ciudadana, y tenemos el grupo, hagamos análisis artículo por artículo, y de acuerdo a cada análisis anexémosle elementos para definir por qué es importante reformar un artículo o, por ejemplo, pedir un fallo, una sentencia o un auto de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, o el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo de Estado. Eso son maneras de participar, eso se ha propuesto en el Congreso y ellos no quieren hacerlo, es más, no responden las peticiones. Y eso es algo que, digamos que no sé hasta qué punto, si se sale allá a llegar con la sorpresita o desde entrada se propone
que de entrada, digamos, para mí, si vamos a ir al Congreso, yo creo que el primer punto que hay que plantear al Congreso, cambiemos debatamos públicamente y democráticamente la ley de participación ciudadana, porque ese es el punto. O sea, ¿cómo hacemos para participar? Ahora, faltan tecnologías. Y ya que hablaste de la Constitución, técnicamente a nosotros nos están violando el derecho humano 21, el derecho constitucional 40, el 2 y el 23. El inciso 5 del derecho constitucional 40 dice, nosotros tenemos derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas. Es decir, esto que estamos planteando es un derecho ya de la Constitución. Si nosotros queremos que el Congreso diseñe tecnologías para que nosotros podamos influir en las políticas, en los proyectos legislativos, tenemos el derecho. O sea, eso ya se peleó en el 91. Lo que pasa es que no hemos estructurado las peticiones, las tutelas y las denuncias por prevaricato de la manera apropiada. Entonces, nosotros ni tenemos que tener derecho a obtener iniciativas sobre el Congreso, o tienen que ser ellos. No, eso es un derecho. Entonces, digamos que entrar, digamos, cimentando los derechos sobre los que estamos planteando, lo que estamos exigiendo, es muy importante. Y además, otro tema clave es que tener en cuenta que violar esos derechos violan otros derechos, y esos derechos violados dependen del caso de cada colombiano. Y acá hay un problema, Carlos, con esa ley de participación ciudadana. Explíquele a una persona que tiene una baja formación educativa que algo es importante si ni siquiera lo entiende. Eso es muy complicado. Entonces también a veces la participación ciudadana, no necesariamente todo tiene que estar por lo que la mayoría quiera, porque la mayoría ni siquiera sabe de qué se trata. La mayoría de gente no sabe ni cómo funciona el Estado. Incluso yo que he estudiado un poquito, hay cosas que ni tenía claro. Un ejemplo, supuestamente los consejos y las asambleas hacen parte del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. Eso he leído, a mí me parece eso absurdo. Eso debería ser del Poder Legislativo. Pero hay un sinnúmero de elementos por cambiar, pero yo creería que ir de entrada con la ley de participación ciudadana es lo que nos abriría las puertas para que podamos participar, sea quien sea. O sea, ese es el cambio de fondo. Ni siquiera estaríamos hablando por el momento de una asamblea constituyente, que es algo que en paralelo se está fraguando, y no sé hasta qué punto, que aquí hay que tener en cuenta que con Sebastián sí hemos hablado de eso, estamos siendo un poco cautelosos con los pasos a dar, porque si llegamos, por ejemplo, en el caso mío, que incluso hasta lo hemos hablado, no, en un principio ni siquiera van a hablar de mí, en teoría, o eso se ha hablado, porque ya de por sí saben pues que podrían hasta cerrar todas las puertas, ¿no? Cosa que me parece absurda, pero pues hasta ese punto hemos llegado a considerar eso, porque todos los congresistas saben quién soy yo, qué estoy proponiendo, todos se hacen los locos, y de hecho ya la última petición que envié, y eso sí funcionó mejor, yo ya le cité el delito de prevaricato, que es el 417b, y le hablaba de los verbos omitir, rehusar, denegar y retardar. Y cité un artículo de la Fiscalía con las Naciones Unidas, el área de corrupción, en contra de los delitos de corrupción, planteando qué significa omitir, denegar, rehusar y retardar, como para irles poniendo en la mesa que están haciendo eso. Es un ejemplo, estamos enviando la petición. Retardar es parte del delito, no respondió en los tiempos. Y mucha gente, por ejemplo, en ese caso, eh, no retardan, ponemos tutela, pero el delito fue retardar. ¿Retardaste qué? Cosas con tus funciones. Entonces, ¿qué pasa en las peticiones? Vuelvo, y es algo que no he hecho todavía. Para mí, ¿qué cita las peticiones? Funciones de la persona, advertirle que retardar es prevaricar, o denegar o rehusar, y eso es clave. Y otra cosa importante, en una petición que envié, que le respondí a Catherine Juinado, que es una congresista, le estaba planteando que hiciéramos una sentencia que lo dice la ley de derechos de petición. Hay que responder de fondo. A mí que me digan qué carajos es responder de fondo. Eso es ambiguo. Y cité un diccionario jurídico que aparece en internet. ¿Qué es responder de fondo? Responden respuesta definitiva y de fondo, y responden una idiotez. Y eso está en la ley de derechos de petición. Y ¿qué es lo que hay que plantear? Por ejemplo, reformar la ley de derechos de petición, que tenemos el grupo también sobre eso. Hay que plantear que frente a una petición hay que ser más preciso, que por ejemplo, si eso se va a tomar, hay que tener una evaluación presupuestaria, financiera, jurídica, científica, tecnológica, para decidir si la deniegan o no, porque ellos dicen, por ejemplo, citaron una sentencia de la Corte, que hacer una petición no necesariamente implicaba que en la respuesta se respondiera a las pretensiones, pero venga, si usted no me responde a las pretensiones, tiene que fundamentarme por qué. Por ejemplo, que no sea presupuestariamente viable.
Y otro punto importante, Carlos, que lo he discutido en varios espacios, la verdadera participación ciudadana se va a lograr cuando los ciudadanos podamos decidir cómo manejamos nuestro presupuesto. ¿Por qué? Yo ya lo he planteado. Pedir todos los derechos que exige una constitución, los derechos humanos, es financieramente inviable. Eso es supremamente costoso. Y hago nada más un ejemplo con el derecho a la vivienda digna. El Ministerio de Vivienda se supone que se gasta unos 10 billones anuales. En Colombia hay más o menos 5 millones de familias sin vivienda propia. Nada, eso es un subsidio, ¿no? Ni siquiera es darle la vivienda. ¿Cuánto cuesta financieramente dar subsidios de vivienda a todos los que no tienen vivienda? Más de 1.000 billones de pesos. Esos son 2 años completos de recaudo en el Estado. Eso es financieramente inviable. Súmele el derecho a la pensión de los que no pagaron. Entonces, al final, digamos que si a nosotros nos dejaran participar cómo nos gastamos los recursos, eso sí es una verdadera participación ciudadana, porque podemos reclamar lo que sea, pero al final nos tenemos que ajustar el cinturón a lo que nos alcance. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ese tema de los presupuestos participativos no está considerado. A veces nos dan el 2, el 3% para los presupuestos participativos, pero eso no es de fondo. Un ejemplo, se supone que el presupuesto general de la Nación de este año, el 61% eran gastos de funcionamiento, el 20% en inversión, el 19% se va pagando una deuda de dinero que se han robado durante más de 2 siglos. Entonces, digamos que hay muchos cambios de fondo que la gente no se da cuenta. Incluso otro problema, yendo el caso de que recogamos el 5% del censo electoral, si estamos censurados en los medios de comunicación tradicionales, si estamos censurados en las redes sociales, ¿cómo carajo vamos a recoger todo ese montón de firmas? Si eso es un tema que está allí. Entonces, digamos que, pues en este caso la audiencia, de entrada, empezar a decirle a las personas, por ejemplo, los espacios que tenemos, que vamos a abrir un espacio de una audiencia pública en el Congreso, eso llama a más gente. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a ese espacio y decir qué se va a proponer. Un ejemplo, ya para cerrar, hay que reformar la ley de participación ciudadana, la ley de derechos de petición, hay que pedir sentencia a la Corte Constitucional, hay que discutir democráticamente derechos constitucionales. No hablemos de cambiar toda la Constitución, empezarlo a discutir para que se dé la discusión. Hay que reformar, imagínense esto, el decreto que regula la acción de tutela. A mí apenas por primera vez me aceptaron una acción de tutela y fue porque amenacé de poner una denuncia por prevaricato si me la denegaban. Me han mamado gallo con las acciones de tutela. Eso es un decreto de 1991, han pasado más de 3 décadas y eso ni siquiera es una ley, eso fue un decreto del presidente. O sea, la forma en la que se regulan las acciones de tutela es un decreto de un presidente, eso no es una ley, eso ni siquiera lo discutieron los congresistas. Entonces nosotros, frente a ese tema de ese decreto, hay que reformarlo. Las acciones de cumplimiento hay que cambiarlo, las acciones populares, los cabildos abiertos. O sea, lo que hoy es que yo sí pensaría que hay que llegar con propuestas de fondo, pero propuestas del legislativo. Todo este tema del Ministerio de Educación, por ejemplo, lo que planteó Gesa Flandofer, eso es un tema para el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Venga, ¿usted cómo me va a decir, siga con eso? No, pues gracias, qué bacano, siga, bacano, chévere, apoyar eso. Venga, dentro de sus funciones, usted a mí me tiene que plantear algo concreto. Usted no está haciendo nada, usted está omitiendo. O sea, técnicamente el delito de prevaricato, ¿qué está haciendo? Omitir, denegar, rehusar o retardar. Está retardando una propuesta, eso es dentro de su función. Entonces también el tema es que a veces, y esto es una invitación que les estaba haciendo, necesitamos reunirnos con abogados para que esto que estamos filosofando lo podamos cimentar jurídicamente y yo pienso que hay que poner las peticiones para que la Corte Constitucional, es decir, el Poder Judicial, la rama judicial, emita sentencias, fallos o autos frente a ambigüedades. Y yo creo que esto no lo hemos hecho antes, que no hemos pedido que hagan sentencias. Esto, por ejemplo, en un caso, Catherine Guinao, que es una congresista, frente a un tema que sabe que es ambiguo, pidió una sentencia a la Corte y yo le dije, la apoyo y también que apoyen las otras sentencias. Entonces es un debate que hay con los congresistas allí, que pues tenemos que irnos metiendo en el tema. Y bueno, yo cierro ahí para no monopolizar el espacio. Gracias. Los escucho. Referente a los temas iniciales, hemos hecho algunas solicitudes, nos pasan de ministerios. Entonces,
Entonces, se han hecho unas solicitudes donde empiezan a enviarlos de oficina en oficina y realmente pues, no se logran los objetivos o tardan mucho tiempo. El objetivo de esto es de que luego, o sea, todo lo que ustedes tienen es muy válido, pero son propuestas que tenemos que llevarlas allá, directamente al Congreso, donde van a estar los medios alternativos, nacionales, internacionales. ¿Por qué? Porque buscamos generar un impacto que obligue a los congresistas, al mismo gobierno, a atender los diferentes territorios. Pero si nosotros desde ahora empezamos a implementar ese choque, lo único que van a hacer es empezar, por ejemplo, viene la elección de las comisiones, entonces que aplazan y que aplazan. Y así se nos va a ir el poco tiempo que tenemos dentro de un gobierno de cambio que nos está abriendo unas puertas, entre comillas, porque a muchos territorios no se las abren, por más que les reciben documentos y les responden, allí se quedan, no pasan de ahí, no tienen, le dan una oficina para que lo atienda y lo que hacen es pedirle un poco de firmas. ¿De qué nos sirve conseguir el 5% del censo electoral cuando necesitamos es que los congresistas, los representantes, se ocupen de los departamentos como tal, de las leyes, de la ley de participación, todos esos modelos que tenemos que reestructurar? Pero entonces decimos lo mismo que nos decía el congresista, es que una audiencia pública no genera ningún impacto, muy bueno el día, vale, pero es que no nos vamos a quedar allí. Por eso necesitamos reorganizar unas mesas de participación ciudadanas departamentales para que las organizaciones de cada departamento sigan trabajando con ese congresista del departamento, con ese representante que le corresponde. Y ahí es donde entra todo este tema que hemos manejado con Arcelor a través de estos 2 años, que es el tema de la reestructuración de la ley de participación ciudadana, donde podemos implementar todo el tema de las prevaricato, y eso los obliga a ellos jurídicamente a que realmente le presten atención a todo lo que se está proponiendo desde los territorios. Ahora, el tema de que estemos organizando esto con las organizaciones a nivel nacional, tiene otro fondo, que es que estamos también invitando las organizaciones de derechos humanos, todo lo que tenga que ver con Colombia a nivel internacional, para que estén en ese espacio. Exacto. A ver, Marisol, sobre ese tema, para que no las mezclemos, porque vemos, por ejemplo, me gustan los temas de don Carlos, porque tiene algo muy bien organizado. Flanfer tiene una propuesta ya que ha sido puesta allí, pero no se ha desarrollado de la mejor manera, y creemos que esos serían los puntos que tendrían que llevar allí para que generen un impacto mayor y más con los medios. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es de qué departamentos son y cómo nos articulamos para que se creen esas mesas en el departamento con ustedes mismos, y empezamos a enviar allí toda la información que se está dando, cómo se va a desarrollar la inscripción, quiénes son los ponentes y las propuestas, para que las podamos entregar y asimismo los ministerios puedan estar. En el caso de la gente del exterior, viene el Ministerio de Relaciones Exteriores, toda esa gente ya ha sido invitada, pero necesitamos que en los territorios ustedes también los escuchen los ministerios que corresponden, los de discapacidad, víctimas, bueno, lo que habíamos dicho antes. Andrés tiene la mano levantada y Jerry la tiene. Entonces, sería Andrés y luego Jerry. Sebastián, ahí puse, qué pena, ahí puse el enlace que no tiene tiempo, para que sigamos allí, que este ya va a cortar, ¿no? Sí. Buenas. De los planteamientos que se quieren llevar al Congreso, eso a mí me parece excelente, pero sí quisiera recordar algo y quisiera poner algo sobre la mesa. Es lo siguiente: nosotros, a ver, hace 8 años atrás, cuando hablo del departamento norte de Santander, Silvano Serrano, quien en esa época era el Contralor General del departamento, después fue gobernador. Nosotros hicimos un diplomado con la Contraloría General del departamento, con las mesas de mecanismos de participación ciudadana. Nosotros nos organizamos, nosotros nos encargamos de conformar las asociaciones, nosotros nos encargamos de hacer todo ese procedimiento para que hubiera unas mesas de participación ciudadana en el departamento. Pero, ¿qué sucedió?
las organizaciones que nosotros ayudamos a elaborar, las asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, todo eso se conformó y nosotros pensamos hacer lo que hoy en día se hace y resulta que el mismo Silvano Serrano, siendo contralor, agarró todas esas asociaciones, llamó a los representantes legales de esas asociaciones y empezó a darles a ellos prendas personales, que puestos, que esto, que lo otro, a esas representantes legales de esas asociaciones y las pervirtió. Es decir, aquí en el norte de Santander existen esas mesas de participación ciudadana, pero déjeme decirlo con todo el respeto, eso es una olla totalmente podrida, podrida, podrida. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan ellos y le dan la prebenda al representante y las comunidades siguen igual y peor. Y quisiera así recalcar algo aquí, que esto es supremamente importantísimo lo que nosotros estamos elaborando de las mesas de participación ciudadana, que eso es algo excelente, ¿sí? Pero sí quisiera que las personas que van a estar allí dentro de esos procesos y que nos terminan abriendo el espacio en el Congreso y que nosotros lleguemos al territorio a empezar a ejecutar esos procesos, que las personas que vayamos a estar ahí en eso, que por favor no nos dejemos comprar la conciencia, no nos dejemos comprar por plata ni por puestos, sino que verdaderamente tengamos el sentido de pertenencia para el desarrollo social de las comunidades. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Yo compartí un enlace que no tiene restricción de tiempo porque esta llamada ya se va a cortar en 5 minutos, creo. Entonces, si quieren seguir, pues seguimos allí. Vale, acabaron de poner un enlace de un grupo de las personas que están acá para que acordemos tareas y esto por allí, de acuerdo a lo que ustedes ya tienen establecido, y así mismo podamos poner esas directrices de acuerdo a lo que se ha construido. La idea no es venir a imponer nada, sino que podamos trabajar desde lo que ustedes ya tienen y no han sido atendidos. En el caso de los que ya tienen una atención directa y todo eso, pues ya sería como ya estaría redundando pues como tal en el proceso, ¿cierto? La idea de esto es para los que no han sido atendidos, les han denegado, como el caso de Andrés, el de nosotros, las organizaciones de Jerry, Carlos Jerry. Hola, buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están? Lo que dice el compañero, bueno, yo voy a hablar un poco también de lo que dice el compañero Andrés y el otro compañero que estaba hablando. Las mesas de participación con las comunidades suena muy bonito y todo es muy lindo en el momento que se sientan, hablan y todo, pero pasan los años, el tiempo y lo que se habló en las mesas de participación es como si nunca hubiera pasado. Entonces yo creo que las personas que se sienten en las mesas de participación tenemos que tener responsabilidad en el momento de llevar las propuestas y mirar de qué manera, pues ahí el compañero lo estaba diciendo hace raticos, el derecho de petición, la tutela, y mirar por qué lo que se quedan en la mesa de participación y lo que se habló es con lo que se va a trabajar con las comunidades. Y si hablamos en el norte de Santander, que es nuestro departamento, es mi departamento, lo que vivimos acá en Cúcuta, hay muchas necesidades. Entonces, si van a ir a una audiencia pública, yo creo que es muy importante que esté Secretaría de Educación, que esté Salud, que esté, bueno, en sí deberían de estar todos sacando o mirando de qué manera se puede trabajar. Debería de estar, me parece que todavía es una mujer, la delegada de la Junta de Acción Comunal en los ministerios. ¿Por qué? Porque también con la Junta de Acción Comunal se pueden trabajar. Entonces yo creo que pues más que todo es tener claro cómo es que vamos a trabajar y cómo es que vamos a llegar allá y con qué argumentos vamos a llegar. Porque cuando nosotros estamos en las comunidades, por las necesidades,
miramos todo lo que le falta a las poblaciones vulnerables, donde el niño no tiene su desayuno para ir al colegio, donde el niño sale del colegio, pero si desayunó no tiene cómo almorzar, y hay muchas partes donde el gobierno se sigue robando la plata que los gobiernos anteriores, porque en este gobierno al menos uno ve que la educación pues, va por buen camino. Y hay muchos colegios, y lo digo en el caso mío, que tienen un proyecto, que tienen proyectos como ya un proyecto hecho, un proyecto que se pagó, que se hizo, cómo restablecer y cómo volver a organizar para poder tener un comedor estudiantil, y que en muchos lugares no lo tienen, o las veredas que tienen los comedores estudiantiles, llega la comida picha y en mal estado, o no llega la comida que tiene que llegar. Entonces, nada, compañeros, yo creo que los que vayan a ir a las audiencias públicas, aunque yo creo que las audiencias públicas todo va en un compromiso políticamente del que esté sentado ahí. Porque si nosotros podemos ir a una audiencia pública y todo muy bonito, todo un día, 4 o 5 horas sentado ahí, a veces, muchas veces aguantando hambre, pero si el que está allá políticamente no tiene compromiso con la ciudadanía, no estamos haciendo nada. Que eso, que nos sentemos en una audiencia pública y eso sea ponente en el Senado, en la Cámara, donde quiera que sea, pero que tengan responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, con el pueblo y con las comunidades en general, compañeros. Gracias. Tengan en cuenta que esta llamada se va a cortar, ¿no? Para que ingresen al otro chat. Doralba, tú que acabas de ingresar, esta se va a cortar, entonces ahí está el otro chat. Exacto, eso le decía para que monte el otro enlace nuevamente porque ese ya se va a cortar. Carlos, levanta la mano, no. Sí, yo la levanté, pero vamos a mudarnos al otro apartamento, a la otra, vamos a mudarnos al otro, ya lo que queda ahí es nada. Ahí lo volví a enviar. Doralba, sí sería bueno que tú ingreses. Doralba tiene bastante experiencia en tutelas, pues de hecho me ha guiado bastante en este tema y bueno, sí sería bueno que participara. Ahí está el enlace, revisen el chat. Copien ese enlace antes de que se cierre. Si lo dejan esperar a que corte la llamada, luego no pueden entrar, entonces copien el enlace. Voy a mandar solamente el enlace para que copien y peguen únicamente el enlace. Bueno, quien haya entrado al grupo ya que comparte el enlace. Andrea, ¿qué Copiar el enlace. Ahí envié solo el enlace. Andrés, sale para copiar ese enlace. Ahí ya envié el enlace. ¿Sí? Vale, ¿No vale. aparece? ¿No aparece ya? Sí, ahora sí. Listo. Bueno, allí se envió un enlace de grupo de las personas que están acá para el tema de tareas, para que ingresen, por favor, y allí vamos organizando el tema de las inscripciones para allí. Entonces vamos a cambiar de apartamento. Ahí está el enlace del otro apartamento. Ya nos vemos allá. Doralba, entra al otro enlace. Ya le empiezo a dar acceso. Ahí está.